Explicar el modelo de ciudad jesuita es explicar también un proceso evolutivo, es explicar la experiencia y el entender de los jesuitas y el respeto por su entorno y las experiencias adquiridas. La evolución de los pueblos se dio según esta secuencia. En primer lugar, la aldea guaraní, inestable territorialmente y precaria. En segundo término, la aldea guaraní, sin mayor evolución tecnológica, pero a cargo de una figura nueva, el poblero. En tercer lugar, la reducción franciscana. Y por último, la reducción jesuítica. La aldea guaraní prehispánica poseía la característica peculiar de que era transitoria y móvil territorialmente. Ello creaba serios inconvenientes al momento de poner en práctica el sistema de encomiendas. La dispersión de los indígenas en una vasta zona geográfica volvía muy difícil la posibilidad de someterlos al servicio de trabajo obligatorio que se les exigía como prestación al señor encomendero. Este marco era inapropiado para el modelo económico y social que pretendían los españoles. Surgió entonces la iniciativa de fijar territorialmente la aldea guaraní, prefijando lo que sería la segunda tipología. La transformación tipológica, aparte de su carácter estable, consistía en la incorporación de una capilla y un funcionario español o mestizo, llamado poblero, quien custodiaba las tareas realizadas en la aldea. El antiguo espacio abierto que existía entre las casas comunales prehispánicas se conserva, pero ahora como una plaza. Los padres franciscanos, al fundar sus primeros pueblos, mantienen la misma estructura urbana anterior. Incorporan al espacio de la plaza el templo, en torno al cual se distribuyen las viviendas de los indígenas, la casa del cura y las cocinas. Los primeros trazados urbanos jesuíticos que se realizaron en la región guaireña, paranaense y uruguayense entre los años 1609 y 1638 fueron de características muy prácticas y adecuadas a las exigencias del medio humano y geográfico, más que a diseños preestablecidos. Con los traslados de los pueblos transitorios a sus solares definitivos, luego de la derrota bandeirante del año 1641 en Emboré, los pueblos arriban al modelo clásico de trazado urbano, el cual persistió hasta la expulsión de los jesuitas en el año 1768. Luego de entender al modelo de ciudad jesuita como el resultado de una evolución de tipologías urbanas anteriores, la reducción de San Ignacio nos muestra cómo se ordenaba el poblado. En el centro, una gran plaza que se encontraba delimitada por el cabildo, las viviendas de los caciques, las capillas y finalmente la pieza que reunía a la iglesia con la casa de los curas y los talleres. Las hileras de viviendas se agrupaban en cuadras que formaban los barrios que contenían a los diversos cacicazgos. La expansión del área de viviendas era variable dependiendo del número de población de la reducción. El cementerio, el templo, la residencia o colegio, los talleres y el cotiguazú se disponían en una sola línea de edificación en forma consecutiva. Detrás de este conjunto se hallaba la huerta de los padres, al costado derecho del templo la residencia y los talleres. Las calles eran otro componente del trazado urbano de la reducción. Dos de ellas eran de importancia. Una era la que accedía a la reducción y enfrentaba directamente con la fachada de la iglesia. La otra era la que, cruzando por el frente del cementerio, el templo, la residencia, los talleres y el cotiguazú, literalmente partía al pueblo en dos secciones diferenciadas y que por disposiciones que comenzaron a expedirse a partir del año 1714, no podían avanzar una sobre otra. Esta vía de circulación definía de un lado el sector comunitario del pueblo, mientras que del otro se ubicaban las viviendas de los naturales, expresión de la vida del indígena. De esto se desprende la aplicación de los conceptos Tupambaé, propiedad de Dios, y Abambaé, propiedad del hombre, transmitidos a través del lenguaje urbano. Finalmente, otra característica peculiar era que todo el entorno de la reducción en un radio de casi 1000 metros fue talado y desmalezado. El paisaje debía estar totalmente libre de arbustos y malezas con la finalidad de que no se generen escondites y todo pueda ser dominado visualmente sin interferencias de la naturaleza.
templo de San Ignacio era un templo de grandes proporciones con capacidad para 3.000 personas. El ámbito, de planta rectangular, se hallaba dividido en 3 naves, organizado en forma de cruz latina, cuyo brazo mayor lo formaban la nave central y el presbiterio, y el brazo menor la nave del crucero, en cuyo centro se elevaba la media naranja, supuestamente una cúpula semiesférica. En tanto, la planta fue dimensionada con el módulo de 6 metros entre ejes de columnas de la estructura de madera, de tal forma que las naves laterales tenían 6 metros de ancho y la central y la del crucero 2 módulos, o sea, 12 metros. Longitudinalmente, las naves comprendían 8 intercolumnios de un módulo que arrojaban una longitud total de 48 metros. Sobre el alzado de los paramentos se pudo observar que los mismos tenían un desarrollo diferenciado. Este cambio se traducía a su vez en el uso de piedras más chicas. Estos tramos de mampuestos cubrían los llenos entre las ventanas por las cuales se iluminaba y ventilaba el recinto por la parte alta. En tanto, la utilización de la cúpula semiesférica fue una respuesta que trajo consigo el problema de las filtraciones, hecho por el cual en la capilla de Loreto decidió quitarse la misma. La capilla del Baptisterio, a la entrada de la iglesia, fue originariamente una de las 2 bases construidas con muro de piedra. De las torres, podemos decir que fueron realizadas en madera. El agrimensor Queirel dice que la iglesia tuvo un pórtico sustentado por columnas de madera y que desde esa entrada descendía al nivel del terreno por medio de unas gradas. Los cielos artesonados, como la tirantería de la estructura, estaban construidos en madera, con las columnas divisorias de las naves y las que estaban empotradas en las paredes, más el balcón del coro y los altares profusamente ornamentados del barroco guaraní. Otro aspecto que puede subrayarse es la integración espacial que generaba el uso de una estructura de sostén independiente de madera, que arrojaba sobre la planta elementos filares que no establecían una compartimentación del espacio. En cuanto a los usos, la entrada y ubicación de los evangelizados estaba en un todo organizada. Las mujeres entraban por las 3 puertas principales y se ubicaban en la nave central, dejando a lo largo de ella un espacio libre para poder entrar o salir. Los hombres, en tanto, accedían por las puertas laterales. La plaza. Esta es la que representaba el fundamento religioso y la organización de los pueblos jesuíticos. Una plaza integradora y comunitaria que era presidida por la iglesia, el cementerio, el cabildo y las viviendas de los caciques. Por su funcionalidad se transformaba en un espacio de vital importancia, ya que por ser la expansión de lo sacro sobre lo público, por la presencia de las autoridades municipales y otros factores, terminaba oficiando de espacio para realizar todo tipo de actividades, ya sean culturales o de esparcimiento. La dimensión de la misma es holgada. Cuenta con 110 metros por 125 en el otro sentido. La plaza era la prolongación del templo. Tanto las misas como los oficios en general se realizaban con las puertas de la iglesia totalmente abiertas por la desbordante cantidad de fieles presentes. La plaza cobraba mayor importancia cuando se celebraba la procesión de Corpus y durante la Semana Santa, porque las ceremonias culminaban allí. Otras actividades que se desarrollaban en el ámbito de lo público eran las culturales, como la danza, la actuación y el canto. También había lugar para el esparcimiento y se realizaban juegos, como la corrida de sortija y los simulacros de guerra, que representaban una real algarabía. La casa de los padres se hallaba a la derecha de la iglesia, con 7 habitaciones en hilera a partir de la sacristía y con galerías, tanto al claustro como a la huerta. Desde el frente norte de la casa se descendía al patio, cuyo claustro discurría por el costado derecho de la iglesia, el alto muro de cerco que daba privacidad a la residencia desde la plaza y por el colegio. El techo de tejas de esta galería estaba sustentado por columnas de madera en el tramo de las habitaciones. Las mismas tenían puertas a las 2 galerías y además una ventana en el frente sud, por donde se generaba una buena circulación de aire.
Existen pruebas que permiten confirmar la existencia de un desván en la casa de los padres que oficiaba de cámara de aire o bien de aislamiento térmico. Sustentan estas hipótesis los huecos que existen en las paredes de las habitaciones para el encastre de un entrepiso, la escalera existente sobre el ancho muro que separa la sacristía de la habitación contigua y sobre todo los 9 bastidores de piedra hallados al pie de las habitaciones. La novedad de esas troneras es que las había de vano circular, cuadrado y octogonal, mas con esa alternancia fueron encontradas en el jardín. Esas oquedades hubieran permitido la circulación de aire en el desván que generaba el entrepiso, apoyando la idea de aplicación de arquitectura sustentable. Aunque a su vez hay hipótesis como las del arquitecto Carlos Oneto, quien afirma que a su parecer esas troneras no llegaron a ser colocadas y que las que hoy aún pueden verse fueron puestas posteriormente al abandono definitivo de la reducción. Realzaban las escalinatas parapetos de las galerías ornamentadas con balaustres de variadas formas barrocas, de las cuales han quedado algunos ejemplares que fueron restituidos a su sitio durante las obras de restauración.